Bueno, feliz Navidad. Ay, gracias. Feliz Navidad. Estamos a 22, pero el 25 ya llevamos en Navidad desde el mes pasado, o sea que tampoco En los supermercados de agosto. estábamos en Bermuda y ya estaban los belenes puestos. Pues bueno, hoy vamos a ver, por fin, el nacimiento del Señor. Hoy por fin vamos a ver la historia o la narrativa donde se nos cuenta el nacimiento de Jesús. Y vamos a hacer un recorrido tanto por el Evangelio de Mateo como el Evangelio de Lucas. Pero lo vamos a hacer de manera cronológica. ¿Qué significa eso? Que vamos a ver los sucesos según iba pasando, cronológicamente, por el tiempo. ¿Vale? Lo primero, vamos a ver de Mateo 1 del 18 al 25 y Lucas 2 del 1 al 20. Va a haber ese salto, pero que en realidad no es un salto porque es como la continuidad de la historia. Como bien sabemos, la serie que estamos viendo, El origen de la Navidad, estamos viendo desde el Logos creador, vimos todo esto, lo voy a saltar porque todos los domingos lo vemos, ¿vale? La eternidad con el Logos, Juan 1, después el Logos creador, sigue en Juan 1, después vimos al testigo de la luz, que era Juan el Bautista, su nacimiento, cómo llegó la noticia a su familia, y después la semana pasada empezamos Nativitas Domini, el nacimiento del Señor. Y esta es la segunda parte. La previa de la semana pasada nos contaba un poco qué sucedió con María, cómo el ángel habló con María, cómo se fue preparando toda la situación para que ella recibiese de parte del Espíritu Santo al hijo que iba a nacer. Se fue a casa de su pariente Elizabeth, estuvo allí un tiempo, el bebé Juan pues saltaba en el vientre de su madre se sorprendió, todo eso vimos la semana pasada. Pues bien, vimos cómo María recibió ese mensaje por parte del ángel. Pero hoy vamos a ver con la otra parte del matrimonio, José. Y José es verdad que iba a hacer una cosa que iba a ser trágica para el matrimonio como tal, pero no voy a adelantarme, ¿vale? Vamos a ir viéndolo. Hoy vamos a ver la segunda parte, pero antes de continuar, Mateo 1, versículos del 1 al 17, nos cuenta las genealogías de Jesús, pero es tan larga que nos la vamos a saltar, ¿vale? Porque son un montón de nombres. Solo os voy a contar una cosa que es muy interesante. Ya mencioné hace, no sé si fue la semana pasada o la otra, que en el Evangelio de Mateo y el Evangelio de Lucas aparece una genealogía diferente. No es que los nombres son completamente diferentes, pero si vemos aquí, vemos como una columna de unos nombres y después arriba se divide. Si empezamos de Adán, todo sigue hasta el rey David, una misma genealogía. Pero en el Evangelio de Mateo empieza hablando desde el hijo Salomón, del rey David, mientras que en el de Lucas habla de su hijo Natán. Entonces son como dos ramas diferentes y lo que suele decir los estudiosos de la Biblia es que uno se refiere a la genealogía de José y la otra se refiere a la genealogía de María. Esto no es Biblia, es solo una suposición. Lo que es Biblia es que vemos esas dos ramificaciones, dos genealogías diferentes para Jesús a partir del rey David. Podemos intuir que se pueden referir a la genealogía de José y a la genealogía de María. Pero no es Biblia, es decir, que puede ser o no puede ser. Lo importante de esto no es descubrir si una es de José y otra es de María, sino la importancia que tiene tanto una como otra. Porque claro, yo, si me pongo a mí como ejemplo, yo tengo una madre y un padre. Y mi madre y mi padre tenían un padre y una madre. Entonces se va ramificando. Entonces no es raro que de una misma persona pudiesen surgir dos genealogías diferentes. Yo puedo decir, soy Isaac, hijo de José Francisco, hijo de, bueno, es que lo conozco como Kiko, mi yayo Kiko, ¿vale? José Francisco, hijo de yayo Kiko, pero también puedo decir Isaac, hijo de Trinidad, hijo de Manolo. ¿Soy la misma persona? Sí. ¿La genealogía cambia? No, es que tengo un padre y una madre, tengo más familia. Pues probablemente puede que sucediese esto en la narrativa de la genealogía de Jesús en Mateo y en Lucas. Pero de nuevo, no deis esto como cerrado.
Es una suposición, ¿de acuerdo? Pero ahora sí, vamos a entrar por fin a los versículos que nos conciernen, a partir del versículo 18. Y dice así: el nacimiento de Jesucristo fue así. María, su madre, estaba prometida en matrimonio con José, y antes que convivieran, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Aquí Mateo nos está poniendo en contexto de lo que ya habíamos visto la semana pasada. La semana pasada vimos Lucas, pero Mateo hace como un pequeño resumen hasta llegar a este punto. María, su madre, estaba prometida con un hombre, todavía no estaba casada, estaba prometida con un hombre que se llamaba José. Y antes de que estuvieran juntos, es decir, que ese matrimonio se uniera, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Esta situación ya vimos la semana pasada que era muy, pero que muy compleja para María. ¿Por qué? Porque según la ley, una mujer que haya tenido relaciones sexuales con un hombre antes de estar casada o fuera del matrimonio era motivo para que se le apedrease. Entonces, para María era muy, muy peligroso. Entonces vamos a ver qué es lo que pasa con José, porque José ahora mismo está en una tesitura bastante compleja para un hombre de aquel siglo. Un hombre que está prometido, todavía no está casado, que su futura mujer se ha quedado embarazada. Y yo me imagino que María intentaría explicarle como fuese a José lo que había visto, lo que había vivido, con el ángel que se le había presentado. Pero claro, si tú y yo fuésemos José, diríamos, ¿qué me estás contando? ¿Que se te ha aparecido y te has quedado embarazada así de la nada? Pues necesitamos la ayuda de otro ángel. Y eso es lo que vamos a ver. Y dice: José, su marido, como era justo y no quería difamarla, determinó dejarla secretamente. ¿Es algo lógico? Sí, pero es algo lógico de buena gente. Me explico. Porque en aquel entonces una carta de divorcio se hacía ante un público, delante de todo el mundo. Pero José decide determinar dejarla secretamente. Aunque fuese secretamente, la carta de divorcio tenían que haber como mínimo 2 testigos. Pero claro, no es lo mismo 2 testigos que todo el pueblo entero. José, como era justo y no quería difamarla, decide dejarse dar un paso atrás y decir: bueno, la voy a dejar, pero con las menos implicaciones posibles para que María no sufra. No sé si todo el mundo haría eso, ¿eh? Tiene que ser muy, muy justo para hacer eso. ¿Por qué? Porque podrían pasar 2 posibilidades para José. Una era una vergüenza tremenda que tu futura mujer hubiese tenido relaciones sexuales durante ese tiempo de estar prometido con otro hombre. Entonces la vergüenza para José era criminal, pero más vergüenza aún sería si la gente pensase que José es el autor de que ella estuviese embarazada antes de estar casado. Fijaros que esta no es como los tiempos actuales. El tiempo en el que estamos hablando, del que estamos leyendo, era un tiempo donde regía la vergüenza y era como el antiguo Japón feudal, ¿vale? Que todo era vergüenza, todo era honor, todo era... Quizás aquí no tan exagerado, porque allí por el honor pues se clavaban una espada si perdían una guerra. No es así, ¿vale? Pero era tanto la vergüenza y tanto el honor de una familia que todas estas cosas eran vistas horrendamente. Pero aún así José decide tomar esa carta de divorcio secretamente. Y aquí pasa lo maravilloso. Mientras pensaba él en esto, un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Aquí está la clave. Cuando alguien te viene y te dice: he recibido de parte del Señor que te tienes que comprar un coche. Espérate, voy a orar y que Él me lo confirme a mí también.
Esto es lo que está pasando aquí. Oye, José, que me he quedado embarazada del Espíritu Santo. Espérate. Cuando a mí me lo confirme, entonces hablamos. Aquí está. El ángel se le aparece y le confirma lo mismo a los dos. Aquí, ¿por qué digo lo de cuando alguien viene y te dice, el Señor me ha dicho, tenemos libre acceso al Padre? Entonces, si se lo ha podido decir a esa persona, también te lo puede decir perfectamente a ti. Busquemos y oremos y confirmemos si eso que en teoría viene de parte del Señor, realmente viene de parte del Señor. Aquí, José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Si recordamos el Evangelio de Lucas, vemos que el ángel tenía un nombre y se llamaba Gabriel. Lucas hay que entender que él era médico, ¿vale? Entonces era muy metodista. E investigó tanto la historia de Jesús que ponía nombre, detalle, momento histórico, quién estaba reinando, quién estaba por detrás, el concilio de no sé qué. Todavía no había un concilio, ¿vale? Pero entendemos la idea, ¿no? Lucas analizó todo. Mateo es práctico. Mateo dice, mira, un ángel se le apareció y le dijo esto. Esto es lo importante, esto es lo que digo. No sabemos quién era ese ángel. Puede que fuese Gabriel, puede que no. No lo sabemos. Lo importante es el mensaje que el ángel le dio a José. En todo este tiempo, vamos a ver dentro de 2 semanas, gracias a Steve, que lo va a hacer genial, vamos a ver cómo el ángel se le aparece a José 2 veces más. No sabemos si es el mismo ángel, si sí, si no, no lo sabemos, pero se le aparecen 2 ángeles, porque no se da nombre. 2 ángeles más, para prevenir que cualquier mal le sucediese a Jesús. Una se tienen que exiliar a Egipto y otra pues tienen que volver con tranquilidad. El ángel parece que son amigos de toda la vida, José y el ángel, porque, escúchame, ten cuidado, que viene Herodes y quiere, es como, como ese partner de José, ¿vale? Seguimos leyendo y dice, y el ángel le sigue diciendo, dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Recordamos la semana pasada qué significaba Jesús. Llave salva, llave de salvación. Entonces, en otras palabras, que me emociono y voy rápido y no, mi lengua no da para tanto. Dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Yahvé salva, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Dejo esto un momento aquí. ¡Pum! Se unió el concepto del nombre con lo que él va a hacer. Él no se llamaba Jesús porque sí. Él no se llamaba el Señor salva porque sí. Porque su misión era salvar a su pueblo ¿de qué? De sus pecados. Su nombre era su propósito en la vida. Mi nombre es Isaac, que significa risa. Intento reírme todo lo que puedo. Creo que lo consigo. Esa es mi misión en la vida. Fuera de broma. Pero José está entendiendo aquí. Le está diciendo el nombre y por qué se lo pone. O por qué se lo va a poner. ¿Y qué es lo que sucede? Todo esto aconteció para que se cumpliera lo que dijo el Señor por medio del profeta. Una virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. ¿Y esto de dónde se lo saca? Esto se lo saca de Isaías 7:14. Recordemos en Lucas 1, el 14, en Juan 1, al editarlo lo he editado mal. Es Juan 1 y el 14. En el principio era la palabra y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Y la palabra se encarnó y habitó entre nosotros y vimos su gloria, la gloria que le corresponde como hijo único del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y le pondrás por nombre Jesús, Emmanuel, Dios con nosotros. Y la palabra se encarnó y se hizo uno de nosotros, que corresponde como hijo único del Padre.
Dios se encarnó. Dios con nosotros. Emmanuel. Pero no solo viene para estar con nosotros, sino que viene para Jesús, para salvarnos. Porque Él es el Dios de salvación. Yo estoy reforzando esto porque quiero que entendamos una cosa. ¿Quién es este niño? ¿Por qué celebramos la Navidad? Este niño, del cual están hablando los evangelistas, del cual hablaban los profetas antes, siglos antes de que él naciera, la importancia de este niño, todo esto sucede porque este niño es Dios. Y esto es lo que le está dando a transmitir el ángel a José. Esto no es por casualidad, esto no es porque María haya tenido un desliz, haya conocido al cabrero no. Todo esto es por causa de Dios. Y el niño que van a nacer es del Espíritu Santo. Proviene del Espíritu Santo de Dios. Y entonces dice, cuando despertó José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Pero no tuvo relaciones conyugales con ella hasta que dio a luz a su hijo primogénito, a quien puso por nombre Jesús. Aquí hay varias cosas importantes. Primero, José se despierta del sueño y dice, ¿qué hago con este sueño? Porque claro, yo puedo tener un sueño y digo, vaya sueño más raro he tenido. Pero yo no sé qué hacer con María. No. José lo tiene claro. José no lo duda. José dice, esto no es normal. Que en sueños se me haya aparecido un ángel y me haya dicho esto y esto. Y que su propósito es este. Esto no es normal. Fijaros por qué es tan crucial la decisión de José. Ahora José está asumiendo la vergüenza que estábamos contando antes. José va a recibir a su mujer María, a pesar de la vergüenza que ello conlleva. La gente murmuraría. La vieja del visillo, todo el mundo conocemos, ¿no? Que hace así el visillo y se pone por la ventana a mirar. Estaría comentando. Mira. Que al final, mira, que sí que se van a casar. Estos dos se han juntado antes del matrimonio. Sí. Pasaría eso. La gente hablaría, murmuraría, diría, esta familia, vaya tela, pobre los padres. Pues dirían cosas así. Pasaría algo así. Pero José asume el riesgo, porque entendió quién era ese niño, porque entendió cuál era el propósito de ese niño. Y otra cosa importante, no tuvo relaciones conyugales con ella hasta que dio a luz a su hijo primogénito. Primogénito, vamos a quedarnos con eso, primogénito, después lo voy a explicar. No tuvo relaciones con su mujer. Incluso entendemos que en todo ese periodo se casó, pero incluso habiendo estado casado no tuvo relaciones con ella. Esperó el momento de que Jesús naciera. Y ahora vamos a hacer un salto, ¿vale? Mateo continúa la historia por una parte, pero se salta todo lo que vamos a ver en Lucas. Entonces, vamos a saltar a Lucas 2, del 1 en adelante, y dice, aconteció en aquellos días que Augusto César promulgó un edicto disponiendo que todos los habitantes del Imperio Romano fueran empadronados. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. Se nota que es Lucas, ¿eh? Te pone en contexto quién es uno, quién es el otro, en qué momento pasa esto, en qué momento pasa lo otro. Lucas es que es científico. Y se nota, y pone todos los detalles. Y aunque la historia no tiene mucho que ver con la ciencia, pero esa metodología para analizar las cosas es que solo podría venir de Lucas. Y continúa diciendo, todos iban a empadronarse a su respectiva ciudad de origen. También José, que era de la familia de David, se nos va repitiendo constantemente. Subió de la ciudad de Nazaret, en la región de Galilea, a la ciudad de David, que se llama Belén, en Judea, para ser empadronado con María, su esposa, que estaba embarazada. Si se empadronaban es que ya entendemos que ya estaban casados legalmente. En aquel entonces había como un periodo, ¿vale? Primero
la familia daban una dote por la novia, entonces en ese proceso era como el aceptarla dentro de la familia. Vale, se van a casar. Pero desde que estaban comprometidos hasta casarse, probablemente pasaba entre un año y medio para que realmente, por así decirlo, perdonadme, consumieran el matrimonio, ¿vale? Entonces, consumaran. Consumir se consume la comida que vamos a comer después. Consumaran el matrimonio. Entonces, entre ese año y medio, no tenían relaciones. Pero entendemos que en ese proceso ya estaban casados porque los dos van a empadronarse juntos a la ciudad de el marido, que era la figura principal dentro de la familia en aquel siglo. Los dos se van. Entendemos que estos lo hacen no porque sí, sino porque hay un edicto. Lo hemos visto en los versículos 1 y 2. Entonces van a la ciudad de David, de Belén. ¿Por qué da todos estos detalles? Porque todos estos detalles ya nos aparecen en el Antiguo Testamento, pero no lo vamos a ver todavía porque seguimos leyendo. Y sucedió que estando allí se cumplió el tiempo de que ella, María, diera a luz y tuvo a su primogénito. Nos vuelve a repetir, primogénito. Lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Esta historia, esta parte de la historia la conocemos, pero de arriba abajo, o al menos creemos conocerla. ¿Por qué? Porque tenemos la costumbre de poner nuestro pesebre en casa, el niño, María, José, el burro, las ovejitas, y esa escena en un establo, pero es que en ninguna parte nos dice que está en un establo. Nos dice que está en un pesebre. Entonces eso es extra bíblico, ¿vale? Nos vamos a quedar que lo pusieron en un pesebre. Puede que estuviese en una... he dicho la palabra antes, pero ya se me ha olvidado, ¿ves? Mi mente va en un establo, pero puede que fuese en una guardilla donde tenían a los animales. Podría ser que en ese mesón, que podríamos analizar la palabra mesón, pero no es el momento, ¿vale? Eso en una escuela bíblica lo miramos si queremos, pero no es el momento. No se sabe. Lo único que se sabe es ese pesebre. ¿Qué es el pesebre? Era un lugar, más que un lugar, era un objeto que podría ser de madera o de piedra, donde se ponía heno para que los animales comieran. Y si era de piedra, lo llenaban de agua para que bebieran allí los animales. Por eso lo ponemos en un establo. Gracias, por ahí me lo han dicho. Por eso lo ponemos los belenes en un establo. Pero no lo sabemos, es una intuición. Pensamos que podría ser así. Lo seguro era el pesebre. Fijaros la humillación de no tener lugar donde dar a luz. Es como si tú vas corriendo al hospital y te dicen, mira, es que tengo todas las camas llenas. El hospital está desbordado. No hay sitio para vosotros. Vais a tener que dar a luz en otro sitio. Y en este momento no había hospitales. En este momento lo que había era la amabilidad de la gente. Y la máxima habilidad que había en ese momento en Belén era poder colocar a un niño en un pesebre. El niño nació y con humildad lo envolvieron en pañales y lo pusieron en ese pesebre. En ese momento podemos ver este texto. Recordar, pero no tuvo relaciones conyugales con ella hasta que dio a luz su hijo primogénito, a quien puso por nombre Jesús. Volviendo al versículo 25. ¿Y por qué volvemos aquí? Porque es importante entender que Jesús fue el primogénito de María, aunque es el unigénito Hijo de Dios. ¿Por qué hago esta separación? Porque es importante entender que aunque Jesús es el Hijo de Dios, tuvo más hermanos. Vamos a tranquilizarnos, no pasa nada. Voy a explicarlo, ¿vale? Y esto no es extra bíblico, vamos a verlo dentro de la palabra del Señor. ¿Qué significa primogénito? Pues que es el primo, no el primo de, no, el primero de génitos, de la generación. Porque el progenitor ha tenido su primogénito.
entendemos esas raíces que cambian. El progenitor es el causante, el que estuvo adelante para dar la genealogía. Pues el primo es el primero y unigénito es el único. Vale, nos podríamos quedar aquí y seguiríamos con la duda. Y sí, primogénito, claro, pero también es el primogénito de Dios porque es el primero, pero es unigénito a la vez. Pero es primogénito, no es unigénito de María. ¿Por qué? Porque si después nos vamos a Marcos 6:3, nos dice, no es este el carpintero. Voy a poner en contexto, ¿vale? Aquí Jesús está enseñando en la sinagoga, en la ciudad donde él se había criado. Entonces los que estaban allí se decían, ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Entonces, como mínimo, tenemos 4 varones y como mínimo no, hay 4 varones y como mínimo 2 hermanas, porque hablan plural. Puede tener 2, 3, 4, no se sabe, pero mínimo tiene que haber 2 para ser plural. Entonces, como mínimo, Jesús tenía 6 hermanos. Y no porque lo intuyamos, sino porque la misma palabra nos lo dice. ¿Por qué esto es importante? Porque muchas veces pensamos que Jesús era tan especial que era único entre todas las cosas. Pero debemos de recordar que Jesús se hizo un ser humano con todas las consecuencias. Incluso con un hermano pejiguera que te está chinchando todo el día. Y no 1, como mínimo 6. Vaya trabajito. Y estamos viendo que Jesús había cogido el oficio también del padre, carpintero. Como primogénito, como el primero, al no estar su padre, esto lo estamos intuyendo, ¿vale? En ningún momento en la palabra nos dice que José muere, pero por la narrativa nos damos cuenta que si José es el que está ejerciendo el trabajo dentro de la casa, es porque el padre de familia ya no estaría. Entonces, el carpintero se debería de encargar de todos sus hermanos y cuidarlo. Esta es la importancia de entender que Jesús sí es el Hijo de Dios, pero vino con todas las consecuencias a hacerse un hombre. Y si hacía falta cuidar a su familia, porque el padre de familia no estaba. Y ahora volviendo otra vez, volvemos a los versículos ahora siguientes del 8 al 9. En la misma región había pastores que pasaban la noche en el campo vigilando a sus rebaños. De pronto se les presentó un ángel del Señor y el resplandor de su gloria los envolvió completamente y quedaron sobrecogidos de temor. De nuevo una aparición de un ángel. Y esta vez no es en sueños. Esta vez es que lo estaban viendo. El resplandor les estaba dando y causó temor. Y no es la primera vez que vemos como un ángel se presenta y la reacción de la gente es temor. También lo vemos en Zacarías, cuando vimos la historia. Se sobrecogen, no se lo esperan. Es que imagínate que de repente aparece una persona aquí. Yo salto, yo no me lo espero. No me lo espero, igual que los pastores no se lo esperaban. Y ahora algo interesante. Os voy a dejar para que penséis hasta los siguientes versículos. ¿Por qué se les presenta a unos pastores el ángel? Dejo ahí la pregunta, ¿vale? Seguimos leyendo. Y dice, pero el ángel les dijo, no temáis, porque vengo a traeros una buena noticia, que será causa de gran alegría para todo el pueblo. Os ha nacido hoy, en la ciudad de David, un Salvador que es el Cristo. Esto servirá de señal. 2 puntos. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Ahora entiendo por qué Jesús tenía que estar en un pesebre. Lo normal no es que un bebé recién nacido estuviera en un pesebre. Lo normal es que le preparasen una cunita, le preparasen un lugar, un lecho donde poder colocar al niño. Por eso dice que la señal es que encontrarían al Cristo envuelto en pañales en un pesebre. Porque no era normal, porque era algo atípico. Entonces los pastores recordarían eso. Vale, tenemos que buscar un niño en un pesebre. Cuando encontremos al niño en un pesebre, porque eso no lo vamos a ver en la vida,
Ese es el Cristo. Entendiendo esto, vamos a irnos a Miqueas. Pero tú, Belén Efrata, tan pequeña entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Sus orígenes se remontan al inicio de los tiempos, a los días de la eternidad. Miqueas, el profeta, ya está hablando de dónde va a nacer el Mesías. Y lo vemos en el Evangelio de Lucas. En Belén, en la ciudad de David, le nacería el que sería Señor en Israel. Pero además nos da otro dato interesante, que probablemente Juan escribiese su prólogo por esto. Sus orígenes se remontan al inicio de los tiempos, a los días de la eternidad. El Logos creador nació. Está uniendo conceptos. Y si pudieseis imaginaros la Biblia abierta, ¿vale? Y puntos de conexión entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Una vez hace tiempo lo enseñé. Es espectacular esa imagen. Hace como un arco entre las conexiones del Antiguo y el Nuevo Testamento. Y todos esos arcos apuntan a Cristo. Apuntan a Jesús. Algunos estudiosos podrán decirme, sí, es que el Antiguo Testamento es la historia del Israel, de cómo surge la nación de Israel, y el Nuevo Testamento es cómo surge la iglesia. Perdona, con humildad lo voy a decir, ¿vale? Pero el Antiguo Testamento va preparando la llegada del Mesías. Y el Nuevo Testamento va preparando a aquellos que escucharon acerca del Mesías. La Biblia trata de Jesús. La Biblia trata del Hijo unigénito de Dios. La Biblia trata sobre Él. Y hay que mirar la Biblia con esos ojos, con esas gafas, con esa perspectiva. No nos inventemos cosas. Sí, para los judíos era importante su historia y por eso la narraron. Pero si la analizamos detenidamente, nos vemos que hay mucho más detrás de eso. Y ahí está la persona del Hijo de Dios. Esto os servirá de señal y hallaréis al niño envuelto en pañales. Y esa es la imagen que se quedarían los pastores. Pero agarraros a los asientos. Es que de repente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz entre los hombres que gozan de su buena voluntad. De repente aparece un coro celestial, y empiezan a alabar, empiezan a cantar. Eso tiene que ser espectacular. Ni en el teatro real podríamos ver algo así. Yo ojalá, Señor, por favor, cuando esté en tu presencia, permíteme estar en ese coro. Yo quiero cantar ahí. Eso tiene que ser espectacular. Todos los ángeles, todas las huestes celestiales, alabando y diciendo: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz entre los hombres que gozan de su buena voluntad. Gloria a Dios en las alturas, porque Cristo ha nacido. Y puedo decir con seguridad que al menos le podré preguntar al Señor si puedo estar en ese coro, porque creo en este niño que nació. Porque deposito mi confianza en que realmente el Hijo de Dios vino y se hizo un hombre para salvarnos ¿de qué? De nuestros pecados. Sucedió que cuando los ángeles se volvieron al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: vayamos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha dado a conocer. Fueron apresuradamente y encontraron a María, a José y al niño acostado en el pesebre. Lo estaban viendo. Ya estarían flipando con el coro. Pues ahora estaban flipando de que el niño realmente estaba en el pesebre. Yo he de ser sincero. Si yo fuera uno de esos pastores, yo no me pongo entre ellos: oye, mira, que va a ser verdad, vámonos para allá y vamos a ver a ese niño, a ver si es verdad, si ese niño... No, yo salgo corriendo. Pero salgo corriendo de tal manera para ser el primero.
A ver, por mi condición física seguramente no sea el primero, pero por lo menos lo intentaría, ¿vale? No me pondría, oye, mira, vayamos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha dado a conocer. No, 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 yo salgo corriendo y quiero verlo con mis ojos. A ese niño que es el Cristo. A ese niño que cambiaría la historia no solo de Israel, sino del mundo entero. Y continúa diciendo, al verlo, contaron todo lo que el ángel les había dicho acerca del niño. Todos los que le oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Aquí vemos dos maravillosas actitudes, la de los pastores y la de María. Y son dos actitudes a copiar. Y voy a explicar por qué. Los pastores, aun sabiendo su condición marginada en aquella sociedad, porque si no lo sabíais, los pastores, aunque era una labor importante cuidar las ovejas, era una labor poco valorada. Sí, los pastores estos que están en el campo con sus ovejas, eso sí, pero bueno, ¿qué importancia tienen? Para ellos, en el primer siglo, los pastores no tenían ninguna importancia. ¿Y a quién se les dio las buenas nuevas? ¿A quién se les anunció la buena noticia de que el Cristo nacería? A los pastores, a aquellos marginados. Aquí ya vemos un poco el reflejo del poder del Evangelio. Porque el Evangelio no es solo para gente poderosa y para gente con una alta estima. No, no. Es para los humildes, para los sencillos, para los marginados. A ellos son los primeros que el Evangelio llega. ¿Por qué? Porque yo no me veo a un sacerdote estiradillo, gritando y corriendo como los pastores. Que aquí en este pesebre está el Cristo. ¿Tú te imaginas al presidente del Estado haciendo eso? Bueno, yo no me lo imagino, no sé tú, pero yo no me lo imagino. Cristo se ha presentado de la manera más humilde para los más humildes. Eso no quiere decir que los ricos, poderosos y alto standing no puedan conocer al Señor. Sí. Pero el Evangelio es humilde. El Evangelio se transmite con humildad. Aunque nos pueda parecer chocante, pero es el poder del Evangelio. Es sencillo. No hace falta darle muchas vueltas al coco. Se entiende. Y por eso el Señor usó a los pastores. Y esta actitud de los pastores era de divulgar la noticia. Probablemente fueran los primeros evangelistas, porque fueron los primeros que anunciaron que el Cristo había nacido. Y por otra parte tenemos la actitud de María. Silencio, guardando todas esas cosas en su corazón. Aunque aquí nos lo pone primero los pastores y después a María, es decir, primero la proclamación y después la intercesión, el guardárselo para adentro, le damos la vuelta por un momento. El tiempo de Navidad es para recordar por qué la celebramos. Porque Cristo ha nacido. Y eso es lo que tengo que meditar. Eso es lo que tengo que pensar. Eso es lo que tengo que asimilar. Y dar una respuesta ¿de qué? De fe. Quiero conocer a ese niño. Quiero asimilar todo lo que está pasando. ¿Por qué se celebra durante 2000 y pico de años que un niño nació? Que un niño nacido en un pesebre de manera humilde. Porque era el Salvador del mundo. Porque vino a salvarnos de nuestros pecados. Medítalo, piénsalo, incluso te animo a que ores pidiendo a Dios, quiero conocer a ese niño. Quiero conocer qué es lo que ha hecho ese niño. Y si por alguna razón tienes alguna dificultad en conocer a ese niño, en conocer a Jesús, no, me tienes a mí, tienes a Lori, tienes a Steve, tienes a Salva, tienes a Michelle, tienes a mi esposa, aunque está trabajando, pero también puedes contar con ella para preguntarnos y decirnos, quiero conocer a Jesús.
Quiero conocer a ese niño que vino para salvar a la humanidad, que vino para salvarme. Ahí está la actitud de María. Y una vez suceda eso, la actitud de los pastores, divulgar la noticia allá donde nosotros vayamos. Y decir, Cristo ha venido. Cristo se ha hecho un niño. Cristo ha venido y ha nacido para darme salvación. Y que otras personas también puedan celebrar la Navidad de una manera trascendente. Porque ahora ya lo importante no será el regalito que está preparado para el día 25. Para que por la mañana yo quite el papel y vea mi suéter, mi jersey. No, ahí eso ya pierde la importancia. Porque ahora celebraré la Navidad pensando en aquel que vino y dio su vida por amor a mí. Ese es el motivo de la Navidad. Y esto es lo que hemos ido viendo semana tras semana. Todo apuntaba ¿a quién? A Cristo. La aparición de Zacarías no apuntaba a Juan el Bautista, apuntaba a Cristo. El nacimiento de Juan el Bautista no apuntaba a su ministerio, apuntaba a Cristo. La aparición del ángel a María, a José, no apuntaba a otra cosa sino a Cristo. La Navidad apunta a Cristo. Y nuestra vida también tiene que apuntar directamente a Jesús de Nazaret, aquel que entregó su vida por amor para salvarnos de nuestros pecados. La Navidad es un tiempo para pensar, para darle vueltas al motivo verdadero de la Navidad. Y te animo de verdad que puedas conocer a Jesús, a ese Jesús que ha dado todo por amor a ti y por amor a mí.